Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Ya se jugó la última fecha de la fase Liga de Champions, se terminó esta nueva ronda que reemplaza la fase de grupos de las ediciones anteriores y finalmente tenemos a los equipos clasificados, a los 8 que irán directamente a los octavos de final y a los 16 que tendrán que jugar los playoffs. Ayer tuvimos la jornada en simultáneo con los 18 partidos al mismo tiempo. La tabla se movió a lo largo de los 90 minutos y finalmente quedaron las posiciones designadas para cada club. Así que hoy vamos a repasar los 18 equipos y recuerden que mañana se realiza el sorteo de la siguiente ronda, así que también intentaré grabar un episodio para analizar cómo van a quedar los cruces para los 16avos de final o playoff, como quieran decirle, antes de los octavos. Así que sin más, vamos a comenzar a repasar los resultados. Aquí no vamos a ir en orden porque se jugaron al mismo tiempo, así que vamos hablando de cada uno de los partidos. Vayamos primero con el encuentro entre el Manchester City y el Brujas de Bélgica. Un encuentro que probablemente era de los más interesantes en esta última jornada porque el Manchester City estaba obligado a ganar para clasificar a la siguiente ronda. Recordemos que comenzó esta jornada fuera de la zona de clasificación y no le valía ni perder ni empatar. Tenía que ganar frente a su gente para meterse a los playoffs, a la siguiente ronda. No a los octavos directamente como se esperaba, sino al menos a los 16avos, que bueno, después de todo encaja un poco con la temporada mala que está haciendo el Manchester City. Se está recuperando en los últimos partidos, pero en líneas generales no lo está haciendo bien. Sin embargo, ha logrado salvar la clasificación. El encuentro se le iba a complicar al Manchester City porque no logró ponerse en ventaja durante todo el primer tiempo y cuando estaba terminando al minuto 45 era el Brujas quien se ponía 1-0. Gol de Onyedika y marcaba el primer tanto del partido y el Manchester City se le complicaba porque se iba al descanso e iba a tener que remontar en el segundo tiempo. Ya habíamos visto que el City había sufrido en casa, por ejemplo contra el Feyenoord, donde ganando 3-0 el Feyenoord le empata 3-3, así que no era muy seguro de que el City pudiera remontar este resultado. Sin embargo, al final la calidad individual termina pesando y en el segundo tiempo los de Pep Guardiola lograron remontar este resultado adverso. Kovacic iba a marcar al 53 el empate, luego Ordóñez iba a marcar de autogol el 2-1 a favor del Manchester City y Savinho al 77 iba a poner el 3-1. El Manchester City se acordó, dijeron, bueno, somos un equipo grande actualmente en Europa, hemos ido construyendo historia a lo largo de estos últimos años y tenemos jugadores de calidad de sobra. Salieron y en 45 minutos remontaron el partido. El Brujas, bueno, no tuvo reacción, al final la calidad del City fue superior, se impuso y se llevó la victoria, 3 puntos importantes que le valieron para clasificarse a la siguiente ronda con 11 puntos. Muy apretado ese cuadro de la parte baja de los 16 al 24 porque han quedado con puntos muy parejos. El City, el Sporting de Lisboa, el Brujas, el Dinamo de Zagreb que se queda fuera por diferencia de gol. Ha sido una jornada bastante emocionante. Bien, así que el City se lleva la victoria y clasifica. Luego tuvimos la victoria del Inter de Milán 3-0 sobre el Mónaco. Hat-trick del argentino Lautaro Martínez, el capitán del Inter de Milán. El primer tanto al minuto 4 de penal iba a darle la ventaja de 1-0 al Inter. Luego al 16 ponía el 2-0. Y ya en la segunda mitad, al 67, marcaba su tercer tanto para su cuenta personal en ese partido. Y otro de los tantos goles que ha marcado Lautaro con el Inter, 3-0. El Mónaco, que fue un equipo bastante competitivo a lo largo de esta fase liga, al final no pudo contra el buen Inter de Milán, porque es un equipo que juega bastante bien. Ya lo hemos dicho en episodios anteriores, muchas veces los partidos del Inter pueden ser un poco aburridos, terminan 1-0, pero al final lo que hacen ellos de defender bien, de atacar y marcar cuando es necesario, lo hacen bastante bien y esto pues les vale meterse directamente en esta jornada de Champions como uno de los 8 primeros que irán directamente a los octavos de final. Y en este encuentro sí nos regalaron más goles, 3-0, Lautaro se puso la camiseta de goleador
y le dio esta victoria importantísima al Inter frente a su gente para reafirmar esta muy buena primera ronda fase de liga que está haciendo el Inter, que si no me equivoco no ha perdido, perdió contra el Bayer Leverkusen, es el único partido que ha perdido en esta fase de liga, pero después el resto de encuentros lo hizo bastante bien, incluso empatando contra el Manchester City. Y el Mónaco, no logra ganar, cae goleado, pero al menos le alcanza lo que hizo anteriormente para ir a los 16avos de final. Después tuvimos otra victoria de local, esta vez el Bayern de Múnich le ganó 3-1 al Slovan Bratislava. Thomas Müller al minuto 8 ponía el 1-0. Harry Kane marcaba el 2-0 al 63. Kingsley Coman al 84 ponía el tercer tanto para el cuadro alemán. E iba a descontar al minuto 90 para el Slovan Bratislava Tolic, que al menos puede decir que marcó un gol en el Allianz Arena. Ya sé que el Slovan Bratislava sin puntos, penúltimo en la tabla, sin haber ganado ningún solo partido, ni siquiera pudo empatar. Al menos pueden decir que marcaron un gol contra el Bayern de Múnich. Y por el lado del Bayern, ninguna sorpresa de que haya ganado como local, se esperaba. Es el Bayern con un ataque demoledor contra un equipo como el Slovan Bratislava, que ha sido de los peores en esta Champions League fase liga, así que tal vez muchos esperaban que el Bayern marcara 5 o 6 goles. Al final creo que el Bayern jugó con la calma, ¿no?, de que iban a ganar de todas maneras. Podían haber marcado más goles para intentar meterse entre los 8 primeros, pero al final, marcaron solo 3 y también quedaron un punto por detrás del Aston Villa, que fue el último de los 8 clasificados directamente, así que por más goles que hubiera marcado no lo hubiera alcanzado, pero al final termina yendo a los 16avos de final. Luego tuvimos la victoria del Sturm por 1-0 sobre el Leipzig, un partido que, en términos de importancia de última fecha era irrelevante porque ambas escuadras ya estaban eliminadas. Aún así, el equipo del Sturm Graz, que juega en la Bundesliga de Austria, ganó por 1-0, gol de Malik al minuto 42, único tanto del partido, que le da 3 puntos para al menos maquillar y mejorar su posición en la tabla, ponerse en el puesto número 30. Y el Leipzig, ha cerrado una temporada para mí totalmente decepcionante. El Leipzig era uno de estos equipos, o es uno de estos nuevos equipos modernos, que juegan bien, que compiten. Lo hemos visto muy bien en Champions, lo he dicho a lo largo de todos los episodios de Champions. El Leipzig siempre fue un equipo que jugaba bien, le competía a los grandes, los complicaba, pero esta temporada no ha sido su año. Le han tocado rivales muy difíciles, pero también ha decepcionado, como por ejemplo en este partido contra el equipo de Austria, que el Sturm Graz no es el rival más fuerte. Yo esperaba que el Leipzig pudiera ganar al menos en esta última fecha, pero no fue así, cayó. Solamente ha ganado un partido en toda la competición y se va con 3 puntos, y para mí es probablemente la gran decepción de esta fase liga el cuadro alemán. Victoria del Sturm Graz por 1-0. Después tuvimos la victoria del Borussia Dortmund por 3-1 sobre el Shakhtar Donetsk. Guirassy iba a poner al 17 el 1-0. Guirassy nuevamente al 44 marcaba el 2-0. Iba a descontar ya en la segunda mitad Marlon Gómez al 50 para poner el 2-1. Sin embargo, Ben Sebaini iba a aumentar la ventaja a favor del cuadro alemán, que al 79 ganaba 3-1. El partido quedó con este marcador final. El Borussia Dortmund, que estuvo cerca también de clasificar entre los 8 primeros, pero al final no le alcanza, y creo que le penaliza bastante la derrota en la jornada anterior frente al Bolonia, mientras que el Shakhtar Donetsk, queda eliminado. Sumó puntos, hizo 7, pero no le alcanzó para meterse ni siquiera a los 16avos de final. Así que el Borussia Dortmund cierra esta fase de liga con la clasificación, pero pudo haber sido mejor. Le penalizó bastante la derrota anterior y contra el Barcelona también. Y al final, tendrá que jugar la fase previa a los octavos de final. Tuvimos luego al Barcelona recibiendo al equipo italiano del Atalanta. El Barcelona, recordemos, ya estaba clasificado a la siguiente fase desde la fecha anterior, así que este partido no iba a poner en riesgo su clasificación directa a los octavos de final, pero aún así tenía que sumar al menos para poder posicionarse mejor y ver qué rivales le podían tocar en los octavos, dependiendo las llaves del sorteo que se dé. Mientras que el Atalanta sí tenía que
salir a ganar porque no estaba segura su participación en los octavos de final, tenía el riesgo de quedarse en 16avos y al final eso fue lo que ocurrió. Primero el Atalanta se iba a poner en ventaja al minuto 36, gol de Zappacosta, sin embargo iba a ser anulado por fuera de juego. Nos íbamos al descanso con el marcador empatado sin goles. Ya en la segunda mitad iban a llegar los 4 tantos del encuentro. Primero Lamine Yamal al 47 iba a poner el 1-0, muy buen gol del joven jugador español. Después la Atalanta con gol de Ederson, también otro golazo, iba a poner el 1-1 al minuto 67. El Barcelona iba a volver a tomar la ventaja al minuto 72, gol de Ronald Araujo que ponía el 2-1. Sin embargo, Pasalic al 79 empataba el partido para dejar el marcador en tablas. 2-2, empate entre el Barcelona y el Atalanta. El Barcelona se queda con el segundo puesto por la diferencia de goles contra el Arsenal, mientras que el Atalanta sí se ve penalizada por este empate y queda por un puesto fuera de los 8 primeros y tendrá que jugar la fase previa en los 16avos de final. Después tuvimos al Real Madrid, que jugó y ganó como visitante contra el Brest en Francia por 3-0. Rodrigo al minuto 27 iba a marcar el 1-0. A Jorge iba a empatar el partido al 51 para el Brest, pero su gol iba a ser anulado por fuera de juego. Al minuto 56 Bellingham marcaba el 2-0 y Rodrigo nuevamente al 78 ponía el tercer tanto del partido. Ganó el Madrid, goleó, pero no le alcanzó para meterse entre los 8 primeros. Y nada, al final vamos a ver al Real Madrid y el Manchester City jugar en los 16avos de final porque no lograron clasificarse directamente a los octavos. El partido del Real Madrid, bueno, lo dominó creo que tranquilo, jugó algo parsimonioso por momentos. Tal vez podría haber arriesgado más porque por ahí se había un empate de puntos, podría haber clasificado a la siguiente ronda por diferencia de goles, pero Ancelotti decidió, bueno, por ejemplo, meter a Mendy de lateral izquierdo cuando Fran García era más ofensivo y esas cosas, ¿no?, que hace Ancelotti a veces, pero bueno, al final por puntos tampoco le alcanzó y el Real Madrid estará en 16avos de final y por ahí se puede dar un duelo contra el Manchester City, ya vamos a ver ahorita eso. Y el Brest, bueno, aunque cae goleado en el último partido, al final por lo bueno que hizo al inicio de esa temporada de fase liga, comenzó muy bien, incluso si no me equivoco estuvo primero o segundo de la tabla, luego se terminó cayendo, pero por esas buenas actuaciones tuvo ese colchón de puntos que le permiten clasificar a la siguiente ronda en los 16avos de final. Bien, luego tuvimos la victoria del PSV Eindhoven sobre Liverpool por 3-2. Se acabó el invicto de Liverpool en esta Champions, tenía un puntaje perfecto, había conseguido 21 de 21 puntos posibles, 7 victorias en 7 partidos y en esta última fecha iba a terminar cayendo por 3-2 en Países Bajos. Eso sí, hay que decir que Liverpool salió con una alineación algo alterna, con varios suplentes, y al final creo que eso influyó también de que perdiera el partido. Tal vez por ahí Salah, Darwin Núñez podrían haberle dado otra cosa, pero nada, el Liverpool igual se queda con el liderato y no afecta mucho que haya perdido. Queda como el mejor equipo de esta fase de liga porque es un campañón, conseguir 7-8 victorias no lo hace cualquiera. Liverpool se ponía en ventaja primero al minuto 28, gol de penal de Cody Gakpo, no lo celebró porque es exjugador del PSV Eindhoven, así que bueno, es entendible. Luego Bakayoko al 35 iba a empatar el partido 1-1. Harry Elliott iba a poner en ventaja nuevamente a Liverpool al minuto 40, ponía el 2-1. Saibari empataba al minuto 45, 2-2, y en el tiempo agregado de la primera mitad, 45 más 6, Pepi iba a poner el 3-2 a favor del equipo de Países Bajos. El marcador no se movió después de esto. Tuvimos 5 goles en el primer tiempo. En la segunda mitad ya no se movió el marcador del partido. Y el PSV Eindhoven corta con esta racha de Liverpool de puntaje perfecto y suma 3 puntos también muy importantes que le permiten clasificarse a la siguiente ronda, a los 16avos de final. Y obviamente Liverpool con este puntaje perfecto y como líder pasa directamente a los octavos. Luego tuvimos la victoria del Paris Saint-Germain en Alemania por 4-1 sobre el Stuttgart de Alemania. Ambos equipos salían con la necesidad de ganar
para poder clasificarse a la siguiente ronda, porque si perdían se ponía en riesgo la clasificación de ambos. Sin embargo, el Stuttgart no pudo contra el Paris Saint-Germain, que tuvo a un Dembélé totalmente inspirado, con un tremendo nivel desde el partido pasado contra el Manchester City, demostrando toda su calidad, que muchas veces no la hace aparecer, pero cuando se enchufa tenemos a un Dembélé totalmente imparable. Barcola también, que a pesar de ser muy joven está haciendo una muy buena campaña con el París, y bueno, toda esa calidad fue muy superior a la del Stuttgart, que termina cayendo en casa por 4-1 y queda eliminado de la Champions. Barcola al minuto 6 ponía el 1-0, Dembélé al 17 ponía el 2-0, al 35 nuevamente Dembélé ponía el 3-0 y en la segunda mitad al 54 marcaba el 4-0, hat-trick de Ousmane Dembélé. William Pacho, el ecuatoriano, iba a marcar un autogol para descontar a favor del Stuttgart, que al menos se llevaba un gol frente a su gente, pero no le sirvió de mucho porque por puntos termina quedando fuera y el Paris Saint-Germain con esta victoria se mete a los 16avos de final. El Stuttgart tenía que ganar o empatar al menos para intentarlo, pero no pudo y se queda afuera el cuadro alemán, que yo quería que pase porque estaba disputando Champions, mucha ilusión para ellos haber clasificado, pero bueno, al final le pesó bastante también la falta de experiencia en este tipo de competiciones. Después tuvimos la goleada del Atlético de Madrid en Austria 4-1 frente al Salzburgo. El primer gol del encuentro lo iba a marcar Simeone al minuto 5, no Diego Pablo Simeone el entrenador, sino Giuliano Simeone, ponía el 1-0. Luego Antoine Griezmann al 13 ponía el 2-0 y nuevamente Griezmann al 45+1, tiempo agregado de la primera mitad, marcaba el tercer tanto a favor del Atlético de Madrid. Marcos Llorente al 63 ponía el 4-0 y el descuento del Salzburgo llegaba en tiempo extra. Daguín ponía el 4-1, gol del honor para el Salzburgo, que queda fuera también de esta UEFA Champions League con tan solo 3 puntos de 24 posibles. Y el Atlético de Madrid, que bueno, sigue enchufadísimo, sigue haciendo una muy buena temporada, está metido en la pelea por la Liga y en Champions está también bastante fuerte y clasifica entre los 8 primeros directamente a los octavos de final. Luego tuvimos la victoria del Bayer Leverkusen contra el Sparta Praga por 2-0. Florian Wirtz al minuto 32 ponía el primer tanto del partido y al minuto 64 Nathan Tella, el nigeriano, ponía el segundo tanto. Victoria bastante cómoda del Bayer Leverkusen. Por ahí el Sparta Praga tuvo unos cuantos intentos cuando el partido aún estaba 1-0, pero esa falta de eficacia al final le termina jugando en contra. El Leverkusen marca el segundo y se lleva esta victoria por 3-0. Muy buena campaña de los de Xabi Alonso en esta Champions, que se clasifican a la siguiente ronda entre los 8 primeros también. Obviamente no está haciendo el Bayer Leverkusen de la temporada pasada, que solamente perdió un partido en todas las competiciones, que fue la final de la Europa League. Ojo, fue una final, luego quedó invicto en Bundesliga, quedó invicto en Copa Alemana. Y esa temporada sí que ha tenido uno que otro tropiezo, pero al final sigue con esa consistencia, sigue siendo un equipo sólido y le vale para clasificarse directamente a los octavos de final y es un rival bastante duro para cualquier equipo que juegue contra ellos. Después tuvimos la victoria del Arsenal por 2-1 frente al Girona en España. Danjuma iba a poner en ventaja al Girona al minuto 28, sin embargo al 38 Jorginho de penal y al 42 Nwaneri iban a darle la vuelta al partido y remontar el encuentro a favor del Arsenal. El marcador quedaba 2-1. El Arsenal también clasifica directamente a los octavos de final como el tercer mejor equipo de la tabla y el Girona, que bueno, hemos hablado mucho de esto, queda fuera con tan solo 3 puntos, solo ganó un partido y después le pesó bastante la falta de experiencia, perdió muchos jugadores y el nivel no le dio para competir en Europa. Obviamente no es el Girona de la temporada pasada y se notó bastante la falta de efectivos, sobre todo en el ataque, con Savinho, con Dovic ahí en el ataque. No le ha bastado esta temporada con los jugadores que tiene y al final termina quedando eliminado con tan solo 3 puntos. Después tuvimos la victoria del Dinamo de Zagreb por 2-1 frente al Milan. Esta sería una victoria bastante histórica, es de hecho histórica, es importante para el equipo de Croacia, pero tiene un sabor amargo. Y esto debido a que más allá de la victoria que consiguió, el Dinamo de Zagreb igualmente termina quedando eliminado
de la Champions League por la diferencia de goles. O sea, hizo lo más difícil probablemente el Dinamo de Zagreb en esta última fecha, que era ganarle al Milan, porque con una victoria tenía altas posibilidades de clasificar, pero no le favorecieron los otros resultados, no le favoreció la victoria del City, el empate del Sporting de Lisboa, que estaba quedando eliminado, pero se mete ahorita vamos a hablar del partido, gracias al empate que logra marcar, y el Dinamo de Zagreb se queda afuera de la competición. Se va con la frente en alto, se va con honor habiéndole ganado al Milan, que bueno, el Milan es un equipo que decepciona mucho en estos últimos años, a pesar de que ganó Serie A pesar de que llegaba a semifinales de Champions, en partidos donde tú crees que, oye, el Milan tiene que ganarlos, los termina perdiendo, los termina empatando, y es un equipo bastante irregular. El Milan, que comenzó, si no me equivoco, la fecha en posición entre los 8 primeros para ir directamente a los octavos de final, ahora por esta derrota se termina quedando en el puesto número 13 y va a tener que jugar los 16avos. Ese es el Milan que tenemos en estos años. Después tuvimos la derrota de otro equipo italiano. La Juventus cayó en casa 2-0 frente al Benfica. Al minuto 16 Pavlidis marcaba el 1-0 y al 80 Kotku marcaba el 2-0. Victoria importantísima también del cuadro portugués, que con este resultado también clasifica entre los que van a los 16avos de final, y la Juventus, bueno, también va a los 16avos de final, pero se queda en el puesto número 20 con 12 puntos. Así que ambos van a estar en la siguiente ronda. Después el Young Boys cayó 1-0 frente a la Estrella Roja. Otro de los partidos, entre comillas, irrelevantes, porque los dos equipos ya estaban eliminados, dos de los peores equipos de la competición, y al final el Estrella Roja termina llevándose la victoria por 1-0. Con esto suma 6 puntos, queda en el puesto número 29, y el Young Boys se certifica como el peor equipo de la competición. 3 goles a favor y 24 en contra, 0 puntos. El Slovan Bratislava también tiene 0 puntos, pero el Slovan Bratislava tiene menos 20 en diferencia de gol y el Young Boys menos 21. Bueno, por un gol, el Young Boys es el peor equipo, no ha sumado ni un solo punto en esta fase liga y bueno, queda ahí al fondo de la tabla. Después tuvimos la victoria contundente goleada de Lille, 6-1 frente al Feyenoord. Sarawi iba a poner el 1-0 a favor del cuadro francés al minuto 4. Empataba Santi Jiménez, el mexicano, al 14. Sin embargo, al minuto 38, Trauner de autogol ponía el 2-1 a favor de Lille. Y en la segunda mitad se venía la goleada. Gómez al 57 ponía el 3-1. Jonathan David al 74 marcaba el 4-1. Luego Trauner, que no fue su noche, de el jugador del Feyenoord, el defensa, que marca un segundo autogol. O sea, ¿qué tiene que pasar para que marques 2 autogoles en un mismo partido? Bueno, es lo que le pasó a Trauner, que ponía el 5-1 a favor de Lille, y Cabela ponía al 80 el 6-1, goleada contundente de Lille, y con esta victoria el cuadro francés se mete entre los 8 primeros. Dependía de sí mismo para hacerlo, y así lo hizo goleando por 6-1, y el Feyenoord, que bueno, queda todavía entre los que van a ir a 16avos de final, pero no termina de la mejor manera. Perder 6-1 no es precisamente bonito para cualquier equipo. Luego tuvimos la victoria del Aston Villa por 4-2 frente al Celtic de Escocia. El Aston Villa también dependía de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final y lo consiguió. Rogers marcaba el 1-0 al minuto 3. Luego al minuto 5 nuevamente marcaba Rogers el 2-0, o sea, doblete en 5 minutos. Un comienzo más que soñado para el cuadro de Unai Emery. Sin embargo, el 36 iba a venir el doblete del jugador irlandés que milita en el Celtic, Adam Aida. 36 y 38 fueron los minutos donde el Celtic marcó también de manera consecutiva el 2-2 del partido y se le complicaban las cosas al Aston Villa. Sin embargo, Oliver Watkins al 60 ponía el 3-2. Oliver Watkins al 67 iba a fallar un penal de manera insólita. Si lo pueden ver en la repetición, cómo se resbala, es bastante, bueno, bizarro, porque desperdició una oportunidad clara de gol. Y al final el partido seguía 3-2. Imagínense
Si el Celtic lo hubiera empatado al Aston Villa, ¿qué hubiera pensado el pobre de Watkins? Porque falló ese penal resbalándose. Sin embargo, al minuto 91 iba a venir el hat-trick de Morgan Rogers. Asistencia de Watkins y al 91 Morgan Rogers ponía el 4-2. Victoria importante para el Aston Villa porque de esta manera se clasifica directamente a los octavos de final. Y para finalizar vamos con el partido entre el Sporting de Lisboa y el Bolonia. Un partido donde el Sporting de Lisboa termina salvando la clasificación ya casi en lo último del encuentro. Póvega iba a poner en ventaja al Bolonia el 1-0, el Bolonia ya estaba eliminado pero aún así quería irse con honor, ponía el 1-0 y el Sporting de Lisboa se estaba quedando fuera. Sin embargo, Harder al minuto 77 ponía el 1-1. Termina raspando esa clasificación porque con ese punto se termina metiendo en los 16avos de final. El Sporting de Lisboa, que comenzó muy bien esa temporada, pero hasta esa victoria contra el Manchester City, recordemos que le ganó al cuadro inglés y todos estuvieron hablando de eso. Lo goleó de hecho por 4-1, pero después de eso el Sporting de Lisboa tuvo un bajón bastante notorio. Creo que se debió bastante a la salida de Amorim, porque se fue al Manchester United y el Sporting de Lisboa en Champions no volvió a ganar un partido. Como les digo, el bajón del Sporting de Lisboa fue bastante fuerte. Vamos a repasar desde que se fue Amorim cuáles fueron los resultados del Sporting de Lisboa. Perdió en casa 5-1 contra el Arsenal, cayó contra el Brujas 2-1, después cayó contra el Leipzig 2-1, y en esta última fecha logra empatar a duras penas y clasificarse por ese punto del 1-1 contra el Bolonia. Y bueno, el Sporting de Lisboa igual se logra meter, pero con este nivel no creo que vaya a llegar muy lejos en la Champions. Igual me equivoco y hace un campañón, ¿no? Pero igual ya veremos qué pasa. Bien, una vez habiendo repasado todos los encuentros, vamos a ahora sí darle el vistazo a la tabla final de esta fase liga y ver quiénes son los 8 que van directamente a los octavos de final, quiénes son los equipos que han quedado del 9 al 24 que jugarán los 16avos y del 25 al 36 que han quedado eliminados. Vamos, en orden. Ya saben que si menciona un equipo antes que otro, pero tienen el mismo puntaje, es porque ese equipo que he mencionado antes tiene mejor diferencia de goles, que es el principal criterio de desempate en esta fase liga de la Champions. Una vez aclarado esto, vamos con la tabla. Liverpool quedó en primer lugar con 21 puntos, líder absoluto. Luego el Barcelona, segundo lugar con 19 puntos. Arsenal, tercer lugar con 19 puntos también. Inter de Milán, cuarto lugar con 19 puntos. Atlético de Madrid en el puesto número 5 con 18 puntos. Posición número 6 para el Bayer Leverkusen con 16 también. Lille en séptimo lugar también con 16. Y Aston Villa en el octavo puesto con 16 puntos en la tabla. Estos son los 8 equipos que no van a jugar 16avos y estarán esperando rival directamente ya en los octavos de final. Ahora vamos con los puestos del 9 al 24 que sí van a tener que enfrentarse entre ellos para ver quiénes son los que clasifican a los octavos. Puesto número 9, Atalanta con 15 puntos. Borussia Dortmund puesto número 10 con 15 también. Real Madrid puesto número 11 con 15. Bayern de Múnich en la posición número 12 con 15. El Milan en la posición número 13 con 15. El PSV Eindhoven, posición número 14 con 14 puntos. Paris Saint-Germain, puesto número 15 con 13 puntos. Benfica, posición número 16 con 13 puntos también. Al igual que el Mónaco en la posición 17 con 13. Brest, 18 con 13. Feyenoord, 19 con 13. Juventus, puesto número 20 con 12. Celtic, puesto número 21 con 12 puntos. Manchester City, posición número 22 con 11 puntos. Sporting de Lisboa, posición número 23 con 11 puntos. Y Brujas, posición número 24 con 11 unidades. Estos 16 equipos van a enfrentarse entre sí en los playoffs previos, que son los 16avos de final. Y los equipos eliminados fueron Dinamo de Zagreb, 11 puntos, pero como les decía, peor diferencia de gol que los hace quedar afuera de la Champions. Stuttgart, posición número 26 con 10.
Shakhtar, posición número 27 con 7 puntos. Bolonia, posición número 28 con 6 unidades. Estrella Roja, puesto número 29 con 6 también. Sturm Graz, posición número 30 con 6 puntos. Sparta Praga, posición número 31 con 4 unidades. Leipzig, puesto número 32 con 3 puntos. Al igual que el Girona en la posición número 33 y el Salzburgo en la posición 34. En el penúltimo lugar, puesto número 35, Slovan Bratislava, 0 puntos. Y el puesto número 36, último lugar, se lo lleva el Young Boys, también con 0 puntos. Y así queda esta tabla de la fase Liga de Champions. Si me he confundido en alguna posición, pues discúlpenme, pero ya llevo bastante tiempo grabando aquí. Pero bueno, mañana ya es el sorteo y estaremos repasando lo que van a ser los enfrentamientos de 16avos de final. Y también ya se tiene más o menos unas posibles llaves de octavos de final. Por ejemplo, el Real Madrid y el Bayern Múnich van a jugar o contra el Celtic o contra el City, si no me equivoco. Bueno, el City seguro es así, luego el Celtic es el otro equipo, si no estoy mal. Y de los ganadores de esas dos llaves se van a enfrentar o al Bayer Leverkusen o al Atlético de Madrid. Al inicio puede ser un poco lioso, pero ya mañana en el episodio, repasando el sorteo, vamos a aclararlo un poco más y tener las cosas también ya más claras con esos enfrentamientos de 16avos. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial. Estamos en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts. Estábamos en Google Podcast. Ya sé que he dicho que voy a pasar a YouTube Music, pero aún no he tenido el tiempo. También estamos en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict y Podtail. En YouTube también nos pueden encontrar como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también. En Instagram, Facebook y TikTok estamos como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.